Bueno, chicas, entonces como para rematar la clase, establezcamos esas escalas tan raras que tiene Moody's y que cómo se equiparan con las demás escalas que les mostré ahorita en la presentación también de PowerPoint. Entonces, se podría decir que Moody's tiene una escala que viene de la siguiente manera. Uno es A mayúscula y dos A minúsculas, que es su equivalente. Permítanme un segundo, yo amplío un poquito el tamaño de la letra para que me lo vean mejor. Creo que me exageré. 14, está bien. Perfecto. Entonces, es equivalente a AAA, que es la mejor calificación de todas. Luego están las calificaciones que son A, perdón. Sí, es A mayúscula y A minúscula, pero una sola, más el número 1, que es equivalente al AA más, tanto en Standard & Poor's como en Fitch. Luego sigue el A mayúscula, A minúscula 2, que equivale al AA sencillo de las dos calificadoras. Luego está el A mayúscula, A minúscula 3, que equivale al AA menos. Luego está en la escala de Moody's el A sencillo 1, A sencillo 2 y A sencillo 3, que equivalen exactamente a lo mismo. Sería A más, A sencillo y A menos. Entonces ya van comprendiendo cómo es la estructura de la calificación. Cuando ustedes vean en Moody's una escala que termina en 1, quiere decir que el símbolo en las otras dos calificadoras es más. Cuando vean un 2 es neutro y cuando vean el 3 es que es negativo. ¿Sí ven el patrón? Chicas. Sí. Bien. Luego siguen los BAA. Entonces están los B mayúscula, A minúscula. Empezamos con el 1, con el 2 y con el 3, que serían triple B más, triple B sencilla y triple B menos. ¿Cierto? Luego seguiría la escala del B mayúscula, A minúscula, también con el 1, con el 2 y con el 3, que serían los W más, W y W menos. Y luego estarían los B sencillo, 1, B2 y B3, que serían el B más, B sencilla y el B menos. Y luego estarían los CAA, el CA y el C. En una escala un poco más grande, pero que sería equivalente a lo que es el triple C,
el doble C y por último estaría la D. Ya les voy a explicar esas escalas. Entonces, por régimen de inversiones, como les mostré en la diapositiva, digamos que hasta las triple B, como esto en fondo verdecito, por decirlo así, es todo lo que es el grado de inversión. Pongamos esto de esta manera. Formato de celda. Y en alineación pongamos el texto así. ¿Cierto? Es el grado de inversión. Y estas de acá, sería el grado de no inversión. Digamos esto con un fondo como rojito. Grado de no inversión. Y adicionalmente a eso, digamos esto como grado. Dámosle un... Y recordemos que Colombia está con, según la noticia que vimos, Moody's le puso Baa2. O sea que Colombia está con esta y con estas dos. Entonces yo creo que en este panorama, acá tenemos todas las escalas de calificación de largo plazo de las calificadoras. Entonces, las tres principales calificadoras de riesgo en el mundo, a Colombia la tienen en BBB-, Standard & Poor's y Fitch. Entonces, miren que si bajamos una escalita, quedaríamos por debajo del grado de inversión con estas dos. Con Moody's todavía tenemos una escala para bajar. Riesgos para Colombia, bastantes. ¿Por qué? Uno, por lo que ya les expliqué, de que si Colombia baja grado de no inversión, empezaría a no poder acceder a recursos. Ahora, ¿por qué lo refiero para esta materia? Aunque este es un tema de gestión de riesgo. Porque si Colombia no puede acceder a inversionistas para compra de deuda, quiere decir que la inversión extranjera en la parte de activos financieros se va a ver reducida. Y al verse reducida, el flujo de divisas hacia el país se va a ver reducido. Segundo, el riesgo país se incrementa. Entonces, en multinacionales que piensen invertir en el país, van a ver diezmadas sus intenciones de invertir en el país, en otras empresas, porque el riesgo país se incrementó. Entonces, miren que van aumentando los factores de riesgo y también el enlace con la parte de finanzas internacionales, por lo menos lo que hemos visto en la balanza de pagos. Pero también lo otro preocupante, que ya mencioné entonces, lo de el régimen de inversiones que no pueden invertir y lo que hace es que puede afectar la balanza de pagos en la inversión extranjera directa, el grado de inversión, es que se va a tener que aumentar la tasa de interés. Y al aumentar la tasa de interés, se va a ver reducido, obviamente, el consumo. Entonces, miren que se vuelven medidas que pueden ser contrarias
a lo que debe estar buscando en este momento cualquier gobierno en el mundo, que son medidas desde el punto de vista de expansión de la economía. Entonces, el gobierno nacional, ya tocando principios de economía, debe adoptar medidas expansivas, más no contractivas de la economía, bajar tasas de interés, estimular el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y por tercero, y es el otro riesgo que a mí me preocupa, es que a nivel internacional, cualquier país que emita en otro país no tiene su calificación como tal, sino que hereda la calificación del país donde reside. Entonces, por ejemplo, Bancolombia, ISA, ISAGEN, Ecopetrol, Banco de Bogotá, Argos, que son de las empresas más grandes del país y que a veces adquieren créditos en el exterior, para el exterior no van a ser AAA por muy empresotas que sean ni nada, sino que van a ser en este momento triple B menos. Entonces detallen que si a Colombia le llegan a asignar esta calificación de riesgo, o sea, nos bajan un grado de cama en triple B menos, pasaríamos a grado de no inversión. ¿Qué le implicaría a esas entidades colombianas? Que también serían W menos, W más, pasando a ser grado de inversión. Y nadie podría invertir en activos de deuda o le podían prestar a esas compañías. Entonces se le cerraría el chorro también a compañías grandes generadoras de empleo en el país. ¿Sí ven lo delicado del manejo de la calificación? Profe, sí. Y, profe, por ejemplo, en esta pandemia, pues en todo lo que está pasando en la economía, ¿sería posible que Colombia baje más de ahí de donde esté? Las posibilidades son muchas. Ya de por sí, hace 3 semanas, Fitch puso el outlook negativo a la calificación de riesgo de Colombia. Hay algo que se llama Outlook y Credit Watch. Está en la presentación que yo les voy a compartir. Esa perspectiva de negativa para Colombia es que en el corto plazo Fitch va a revisar la calificación de riesgo de Colombia. Puede que la mantenga como puede que la baje. Yo estoy pegado a los techos de que la mantengan, porque si la bajan es un reseteo para la economía colombiana. Profe, hay Sería una un gran pregunta, ¿a problema. qué se debe de que pues estas calificadoras, o sea, estas dos sean más bajitas que Moody's? Porque Pues las, hay como más nivel de exigencia o qué. no lo podemos decir que una es más exigente que la otra. Cada una desarrolla su metodología. Acuérdate que dentro de lo que estoy mencionando es que tienen que ser calificaciones. Son entidades privadas que deben de manejar sus propias metodologías y un concepto independiente. Por ejemplo, lo que yo les mencioné ahorita, el día sin IVA o del manejo de la pandemia y todo eso, pueden que hayan otros expertos que piensen contrario a lo que yo opino, ¿cierto? Y es Sí. porque dentro del mundo de las finanzas y la economía y hasta la política, las percepciones pueden ser muy diferentes. En este caso, la metodología de Moody's da para que Colombia sea triple B2 o triple B sencilla, equiparándola pues con la escala de las otras entidades. Yo no estoy viendo que Standard & Poor's y Fitch sean más drásticas. Lo que quiero decir es que sus metodologías les da para eso. Ahora, mi opinión, ¿cuál es? Mi humilde opinión, que creo que esas calificadoras, incluyendo hasta Moody's, van a tener que flexibilizar sus metodologías por lo menos entre el 2020 y 2021. No estoy diciendo que se vuelvan permisivas, estoy diciendo que deben de ser conscientes que la crisis económica es a nivel global y que obviamente todas las economías se van a ver afectadas. Entonces casi que van a tener que flexibilizar un poco sus metodologías, porque si no, si ellas bajan la calificación de algunos países que están en el limbo o digamos en el límite del grado de inversión
y se las bajan, estarían condenando esas economías a no poderse fondear en los mercados de capitales. Y eso es retrasar más el progreso, desarrollo o la evolución de la economía de esos países. ¿Por qué? Porque la única fuente de financiación que le quedarían a esos países es pedirle prestado al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional o al Banco de Desarrollo de cada región, que para nosotros es el Banco, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el problema de pedirle mucha plata prestada al Banco Mundial o al Fondo Monetario implica que el gobierno se compromete a hacer reformas de acuerdo a criterios del Banco Mundial o al Fondo Monetario. Para darles un ejemplo, derivado de la crisis del 2008, la crisis subprime, hubo un efecto contagio en Europa que inició por Portugal y por Grecia. Y obviamente tuvo que presentarse un paquete de rescate por 460.000 millones de euros para esas dos economías. Eso fue una inversión muy grande, pero lo tuvieron que hacer por dos cosas. Primero, los principales tenedores de la deuda de Grecia y Portugal eran Alemania y Francia. Y si se caían Alemania y Francia, era un apague y vámonos para la economía europea. Segundo, el crédito que le otorgó el Banco Central Europeo a Grecia y Portugal fue condicionada a que ellos tenían que hacer reformas laborales, reformas tributarias y reformas pensionales. Para que vean lo drástico, en Grecia las mujeres se pensionaban a los 55 y los hombres a los 57. Hoy día las mujeres se pensionan a los 60 y los hombres, perdón, las mujeres a los 62 y los hombres a los 65. O sea, se les incrementó 7 años a las mujeres y 5 años a los hombres. Pero pues, y así mismo terminar acá también. Acá también cada vez van aumentando más la edad para pensionarse. Sí, Y uno, aunque yo pues ya tengo... esa edad, pues es bastante para uno estar trabajando. Y más si acá las empresas pues no contratan como después de cierta edad, pues es muy difícil conseguir como trabajo después de una edad. En eso estamos de acuerdo. Y eso obedece a las expectativas de vida también. Las expectativas de vida del colombiano a través de lo que se denomina tablas de mortalidad y cálculo actuarial han demostrado que la expectativa de vida tiende a subir. No sé cómo la reestructurarán con el tema de la pandemia porque eso va a afectar las tablas de mortalidad y debería bajar. ¿Por qué? Porque mucha de la gente también joven que ha muerto con temas de las pandemias y eso puede afectar las tablas de mortalidad. Sin embargo, hay que tener presente también el efecto demográfico de la población. Colombia va a tener un problema gigante a nivel pensional dentro de 40 años. Me explico. ¿Por qué dentro de 30 o 40 años? Ana, ¿tus abuelos cuántos hijos tuvieron? 4. Bueno, creo que di con un mal ejemplo, pero bueno, ¿y tus papás cuántos hijos Bueno, pero tuvieron? por ejemplo, por parte de mi abuela paterna, fueron 10 hijos. Exacto. Y me imagino que de tus tíos o de tu mamá, ¿cuántos hijos tuvieron en promedio? Por parte de mi mamá, todos tienen día 2 y hay uno que no Exactamente. tiene. Perfecto. Entonces mira cómo se va reduciendo el crecimiento poblacional. Mientras que en promedio, digamos que la generación de nuestros abuelos tuvieron entre 5 y 6 hijos, o digamos entre 4 y 6 hijos, la generación de nuestros padres en promedio fue de 2 y 3. Mi generación, que estoy más grandecito que ustedes, está en un promedio de 2. La generación que me sigue, que son los que están entre los 30 y 40, tienen un promedio de 1.5.
En la generación de ustedes que están más jovencitas, que están entre los 20 y los 30, el promedio es de 1. Y la generación que sigue es entre ninguno y 1 o mascota. Exacto, profe, es verdad. Pues, por Entonces, ejemplo, la generación de mis primitos, solamente hay uno que tiene una hija. Y ya todos estamos, pues, o sea, yo todavía soy como la más pequeñita, pero ya todos, pues, están en edad, digamos, de que ya hubieran podido tener sus hijos. Y no, o pues casadas y cada todo vez eso, uno, exactamente. uno cada vez va viendo que se disminuye, ¿Eso qué inclusive hace? las ganas como de tener familia. ¿Eso qué hace? Colombia está atravesando el fenómeno que estuvo pasando Canadá, Australia y que en este momento está viendo China, que después de un crecimiento demográfico grande, las nuevas generaciones no quieren tener muchos hijos o pocos. Entonces, ¿qué hace? Que los que son en este momento estén entre los 30 a 40, dentro de 20 años van a ser los adultos mayores y no van a ser muchos. Pero entonces la tasa de reemplazo de la fuerza laboral que va saliendo versus la que va entrando va a ser menor. ¿Me hago entender? Sí, profe. Eso va a ser muy bueno para la tasa de desempleo, pero va a ser muy malo para la tasa de reemplazo y el poder conseguir mano de obra. Va a tocar o va a llegar un momento en que a Colombia le va a tocar importar gente, como lo hace para Canadá en este momento. Canadá casi que si usted está casada, es joven, saludable y demuestra que es fértil y ojalá sea profesional, a usted le entregan la visa y hasta le pagan si se da para ciertos poblados de Canadá. Simplemente a respetar una ley sagrada que es creceos y multiplicados. Sí, Así yo no suena tenía chistoso. conocimiento de eso. Sí, así suena chistoso, pero ocurre así. Y es porque a esos países les conviene poblar, porque si no están condenados a desaparecer. Claro. Y a ese problema llega en este momento Colombia. Colombia va a tener un problema de recaudo a futuro, porque obviamente son muy poquitos la gente que quiere tener hijos. Entonces, esos temas son para irle teniendo cuidado. ¿Por qué? Porque entonces se va a generar problemas, como por ejemplo, si van a haber menos niños, entonces se van a necesitar tantas escuelas, se necesitarán tantas guarderías, digamos en el corto mediano plazo, y a muy, muy largo plazo se necesitarán entonces tantas universidades, porque miren que la población se va achicando entre más joven, más joven, más joven, conforme se va pasando generación. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, tiene toda la razón. Entonces, ese tipo de temas se tienen que tocar con pinzas. Pero bueno. Bueno, niñas, entonces, paremos por hoy. Ya se nos fueron las 3 horas completicas. Les voy a mandar este archivo, les voy a mandar la presentación de las calificadoras, aunque sé que Carol la tiene, pero esta tiene como una pequeña actualización versus a la que le di el año pasado. Y les voy a mandar este archivo que hicimos de Excel con el ejemplo de la balanza de pagos para que lo miren, lo repasen. Y mañana hacemos los otros 2 ejercicios y yo creo que con eso quedamos preparados para que hagamos el quiz de balanza de pagos el viernes. ¿Listo? Profe, Listo, profe. ¿por qué tan rápido? Porque acuérdense que es un curso que dura 2 semanas y media y toca hacer en promedio un examen por semana. No, pero está bien, profe, pues sí hemos tenido un buen avance. Hasta el momento, pues ha habido claridad de todo, entonces está bien. Perfecto. Listo. ¿Cómo va a ser la metodología? Entonces, mañana hacemos eso. El viernes arrancaríamos con un temita teórico también, donde vamos a hablar pues de los tipos de cambio, para que la próxima semana empecemos con el tema de tipos de cambio en la materia. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, niñas, Listo, profe. entonces nos vemos mañana. Listo, Muchas gracias. gracias, profe. Hasta A luego. la misma hora entonces, 7 de la mañana. Sí, sí, profe. Listo, Sí, está bien. perfecto.
Ok, Listo. Gracias, profe. Chao. vale. Chao, Chao. que estén bien. Igual.